paso por delante de ellos y ya empiezan que si guapa, que si te voy a follar, que si me gustaría hacerte de todo. Había un hombre en el portal que se estaba masturbando y que le había dicho, oye, guapa, ayúdame a terminar y tal. Y bueno, mi amiga estaba asustada. Eso es un delito. O sea, estamos normalizando delitos. No sé, te tienen que violar para darle importancia a esto y para que realmente haya una prueba. A mí no me han violado, pero han abusado de mí. No es justo. Hoy en día tienes que tener moratones o me da la impresión de que tienes que estar magullada, que tienes que estar fatal psicológicamente muchas veces para que te crean. En la universidad, y las víctimas siempre lo dicen, es peor denunciar que sufrir acoso. Te pasará si eres mujer, si es lo único que tienen en común todas las historias que te pueden contar. Me siento tan agradecida por la labor que hicieron conmigo y que hacen con el resto de las chicas. Venía a ver a Sonia. Vale. Y nada, sigo con mi obra, sigo trabajando en el tema también de la violencia de género. Lo sigo enfocando por ese camino y muy contenta. Qué bien. Muy contenta. Esta obra se titula Basta y bueno, decidí hacer algo que llamara la atención. Fue este el resultado y claro, en el momento que yo estaba casi terminada, me di cuenta de lo que había hecho en realidad, porque bueno, realmente estaba recordando con esta pieza pues un momento que yo había vivido, un suceso que me había pasado. Ella intenta salir de ese hecho pasado, intenta huir, o sea, está en lucha por salir de esa fotografía. No sabía si exponerla o no, porque claro, era exponerme demasiado, ¿no? Soy yo y encima es yo y mi historia. Una escultura realizada en silicona, tiene una imagen detrás, tiene una fotografía. La fotografía siempre es un elemento del pasado, de algo que acaba de suceder o que ha sucedido, representa eso. Cuenta un poco eso, la desesperación, la rabia, la impotencia, el asco. Cuenta un poco pues, todos esos sentimientos que sentimos cuando sufrimos algún tipo de abuso. Entonces pues, la escultura tiende a salir de ese pasado vivido, de ese momento. Para mí también es otra forma de denunciar esto que ha pasado, de una forma más visible y bueno, pues si por un lado no me oyen, pues por este lado pues sí me podrán oír. Esto no es una cosa que le suceden a algunas y que es ejercida o cometida por algunos, sino que es algo que pertenece, ¿no?, a nuestro día a día, ¿no? Algo que está, de alguna forma, presente en nuestros ámbitos más cotidianos, ¿no? Del trabajo, de los estudios, ¿no? Los entornos familiares, íntimos, afectivos, etcétera. Pues él y yo salíamos de fiesta juntos, desde los 12 años en el parque juntos. Él se ha quedado muchas veces a dormir en mi casa, yo en la suya, y hace relativamente poco, un día salimos de fiesta, por la noche se quedó a dormir en mi casa y al día siguiente por la mañana cuando me desperté no estaba, que claro, obviamente siempre está porque es mi amigo. Y claro, ahí yo recordando, porque bueno, salimos de fiesta y veníamos un poco borrachos los dos y tengo la certeza de que durante la noche me tocó, sin mi consentimiento. Fue cuando tenía 16 años, llevaba un mes saliendo con un chico y él quería, desde el principio, él quería mantener
relaciones sexuales. Yo no me veía preparada todavía y se lo dije varias veces. Y un día él me invitó a su casa y cuando llegué me había preparado pues unas velitas así, rollo romántico. Y pues desde que llegué empezó a besarme, a apoyarme contra la pared, tal. Yo le dije que todavía no me sentía preparada, pero le dio igual. Él siguió y al final yo cedí. Me ha pasado invitar a amigos, bueno, que conozco tomando un café o tomando una caña, invitarlos a mi casa simplemente para una conversación y ya piensan que eso da pie a más. Y se te acercan y te comienzan a abrazar o a tocar cuando tú muestras una barrera, igual insisten. Entonces es sacar la mejor excusa. Bueno, ya es tarde, tengo que hacer y bueno, te vas para casa, ¿no? Era una persona que me ayudó, una persona en la que yo confiaba, una persona que, pues eso, se fue ganando mi confianza poco a poco. Y claro, cuando pasa la primera vez, cuando, bueno, sufrí el abuso, realmente no me creía que estuviera pasando eso. ¿Cómo puede ser que esa persona, profesional de la salud, pueda estar abusando de mí? No lo entendía, no. Y bueno, estuvo pasando sucesivas veces. Y claro, por miedo, por vergüenza, por una serie de sentimientos que tenía, pues no me vi capaz de contarlo. O sea, yo no sabía que era tan grave, o sea, no entendía de la gravedad del asunto. Claro, luego ya con el tiempo, cuando ya pues hicimos como un parón, ya cuando iba a volver dije, es que no me veía capaz, no quería volver, no quería volver a verle. Se tiende a pensar que son personas con ciertos problemas, ¿no? De exclusión social, adicciones, o que son personas con ciertas enfermedades mentales, trastornos o patologías, o personas, hombres raros, ¿no? ¿Sí? Pervertidos, psicópatas, ¿no? Y la violencia sexual es una violencia que tiene como aliada el secreto, el silencio, el tabú, la vergüenza, el estigma. Claro, luego pasó tanto tiempo, cuando yo lo conté, lo tuve tanto tiempo guardado, que o sea, me sentí hundida. Yo en el momento que lo conté, para mí fue, yo creo que lo más duro que me ha pasado en la vida, porque no sé, es que además me acuerdo de ese momento y me emociono, porque realmente lo pasé mal, ¿sabes? Fue difícil. Se me vino el mundo encima. Realmente no sabía qué hacer con mi vida, Y que hasta el momento que yo no lo he hablado y que no he estado en terapia, no he llegado incluso hasta a perdonarme, porque yo me sentía en culpa. Culpa, asco, no sé, una serie de sentimientos que tenía que no me permitían tampoco ser yo y seguir adelante. O sea, ya el hecho de poner la denuncia yo ya me sentí un poco mejor, y sobre todo porque, bueno, intentar también que esa persona no lo vuelva a hacer, que no haya otra víctima.
No sé, te tienen que violar para darle importancia a esto y para que realmente haya una prueba. A mí no me han violado, pero han abusado de mí. No es justo, no... Esa persona no está bien y no tendría que dedicarse a lo que se dedica, a esa profesión, a la salud. Estas mujeres que sufren este tipo de violencia, que no son por pareja o expareja, no tienen la misma protección integral. No tienen el derecho a una asistencia letrada. Su caso no va a ser juzgado en un juzgado de violencia de género especializado y no van a acceder al mismo tipo de ayudas o derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, la ley integral 5/2005 de la Comunidad de Madrid sí que entiende las violencias sexuales que estamos viendo como una forma de violencia de género y por eso crean en 2005 el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, CIMASCAM. Es muy importante el recurso. Tenemos la posibilidad de que otro órgano judicial revise todo esto, vea todas las declaraciones que ha habido en el procedimiento, todas las pruebas que hemos aportado y bueno, pues que consideren, ¿no?, si hay indicios o no hay indicios de esto. Luego, en caso de que ese recurso se estimara, pues la consecuencia, ¿no?, sería que el procedimiento se reabre y tendríamos un juicio posteriormente donde podría hablar. Y en ese juicio podrías declarar, podrías hablar, te escucharían y bueno, pues finalmente pues desde luego intentar una sentencia condenatoria, ¿no?, que es nuestro objetivo. Ya lo hablamos desde el principio que hasta el final. Desde entonces estoy realizando una serie de obras para hacer una exposición que se llamará Superación. Cada obra representa un estadio de ese proceso. Este sería el que estaría en mitad de ese proceso. Ya se llama Fricción y bueno, ya está un poco más en calma, aunque se sigue teniendo esa postura de recogimiento. Este tiene como más una mirada más desafiante, más aquí estoy yo, nada va a poder conmigo y nadie me va a hacer daño. Ese sería también de los últimos, ese ya representa más la liberación, aunque se sigue con la mano en el pecho y la mano en la cabeza, como que quiere salir de todo aquello que sucedió y además tiene mucho espacio, tiene mucho aire en la parte superior y lo creí conveniente para darle ese que respire, que se sienta más libre. A ver, la misma no, y no creo que lo sea nunca, pero sí que me considero, no sé, como a lo mejor una versión mejorada de mí misma, porque ese miedo y ese temor a que algo pueda pasar, eso me protege también. Cuando de repente un hombre el cual no conocía y no había visto nunca se acercó a mí y me tocó de arriba abajo de manera insinuante. En ese momento me asusté mucho y mi primera reacción fue apartarlo, ¿no?, empujarlo, y por suerte tuve a mis amigos y a mis amigas que rápido acudieron, ¿no?, a separarlo de mí porque él venía de forma amenazante a volverse a mí. Y yo estaba esperando el tren sentada y de repente veo que alguien me chista, me giro y era un hombre masturbándose. Y bueno, pues la sensación que tuve, pues se puede imaginar un poco, fue un cúmulo de sensaciones entre rabia, asco, no sabía qué hacer, no sabía si irme, si moverme. Y estábamos las dos haciendo topless y de pronto vemos a un hombre mayor que él estaba haciendo nudismo y estaba erecto.
y nosotras empezamos a sentirnos súper incómodas, empezamos a taparnos y nos fuimos. ¿De qué se vale la violencia sexual? Se vale de estos mitos que existen, que nos hacen creer que solamente hay un tipo de violencia sexual y de la falta de conciencia social y del silencio que hay alrededor de la sexualidad y de los temas sexuales, ¿no? Todas las violencias sexuales, independientemente de si ha habido uso de la fuerza, o intimidación o penetración, son violaciones muy graves de derechos humanos. Son delitos contra la libertad sexual reflejados en el Código Penal. Es un problema de salud pública por las estadísticas y la prevalencia y la frecuencia que están recogiendo, ¿no?, los estudios. Y es un tipo de violencia machista. Y vivimos en una sociedad, ¿no?, que enseña a las mujeres, ¿no?, a no ser violadas, en lugar de enseñar a los hombres a no violar. Bueno, los días de fiesta ya se sabe, ¿no? Lo mismo que me dijo la propia guardia urbana, y mucha gente de la calle me venía, ¿no? Bueno, chica, pero no hay para tanto. Incluso los mismos agentes de los Mossos de Escuadra me estuvieron preguntando de forma insistente si los dos chicos me habían tocado. En uno de los momentos en el que me pegó, me dejó inconsciente, pues me empezó a agredir sexualmente. Fue muy duro porque yo por muchas cosas no me paré de luchar. En todo el momento siempre quería irme, le empujaba, pero no tenía fuerzas. Además, lo recuerdo todo como flashes, no es un recuerdo seguido. Iba perdiendo el conocimiento, entonces de golpe vi que el chico miraba arriba y se iba corriendo. Y fue porque me escucharon mi novio y mis amigos y me encontraron. Pero fue un lapso de tiempo de 5 horas que me estuvieron buscando desde que vieron que yo no estaba. Entonces yo solo me acordaba de estos últimos momentos y luego más tarde me enteré, cuando vino la policía y todo, me interrogaron, que había más gente, que fueron 5 chicos que me metieron en un coche inconsciente, que me llevaron a un bosque y que, bueno, pues hicieron... No lo sé porque no me acuerdo, pero yo solo me acuerdo del final. Era el marido de mi madre, o sea, mi padrastro. Pasó hace 3 años, cuando yo tenía 15 años. Era un día como hoy. Tengo grabada la fecha en mi cabeza y cada día y cada año que pasa me acuerdo de ese día. Aparentemente era una persona normal, actuaba como un segundo padre. Se portaba bastante bien, todo aparentemente bien los 2 primeros años y me empezó a espiar por el WhatsApp. Tenía bajado un programa en el que podía leer mis conversaciones, él sabía dónde estaba, qué hacía, a veces no sé si me seguía y un día me puso un cuchillo en el cuello. Y luego me pidió perdón. Yo lo acabé aceptando para que todo siguiera normal.
que mi madre siguiera con su vida. Ya a partir de ahí, pues, se tiraba un tiempo bien, estaba de buen humor. Luego, otro tiempo estaba mal. Empezó ya el maltrato psicológico. Y bueno, el día que pasó, estaba en mi casa. Llegué a la hora de comer. Él me había preparado la comida, le gustaba mucho cocinar, preparar la comida. Y bueno, me empezó a decir que estaba muy mal, porque él sentía deseo hacia mí, que yo pues le había hecho confundirle, que ya no podía aguantar más. Y bueno, se levantó, se fue a la cocina, cogió un cuchillo, se sentó al lado mío y me miró a los ojos y me dijo: ven. Y yo: no. Ven. No. Me cogía la mano y se la quitaba. Y en la otra mano tenía un cuchillo, ¿no? Yo estaba llorando en el sofá. Me arrastró hacia la habitación. Y bueno, él me amenazaba que si no lo hacía, pues que era él o yo, ¿no? Y bueno, pues luego pasó. Después de que pasara, me dijo que me duchara. Él ya lo tenía como un poco ahí planeado, ¿no? Hombre, sabes que no hay que dejar huellas, si es posible. Me fui a un centro de planificación para tomarme una pastilla. Ese día me sentí asquerosa. Pasé toda la tarde sola. Luego quedé con mis amigos y mi novio. Y claro, ya me vieron con el moratón en el ojo. Y claro, siempre preguntan, ¿no? Y tienes que mentirles. Ha habido momentos de flaqueza. Hay momentos que te sientes muy sola. Te da cosa contárselo a tu familia porque no sabes cómo van a reaccionar. Si te van a creer, si no, si... Sacaron la noticia y todo y me ponían más énfasis en que si yo había bebido, como que yo tenía un poco la culpa, no del todo, pero ponían más énfasis en cosas mías que no en lo que había pasado en realidad. Como si no me lo mereciera, pero como si, mira, en una noche de fiesta, pues lo que decíamos, que es como si fuera pues normal, ¿no? Entre comillas. Muchas mujeres piensan que son culpables de lo que les ha ocurrido porque no se defendieron o porque no escaparon. Pero la realidad es que cuando tú les ayudas a ver que realmente sí lo intentaron y no fue posible, ellas entienden que el bloqueo fue una lección. Fue una forma de garantizar su supervivencia. ¿Qué se cree socialmente? Que cuando una mujer se paraliza, está diciendo que sí. Que si una mujer no se defiende con uñas y dientes, ¿no? Y intenta de la mayor forma posible escapar de ahí, es porque realmente está consintiendo o no está siendo algo tan dañino, ¿no? Es por esto por lo que
En la mayoría de los casos no existen lesiones, ni físicas ni vaginales. Eso no quiere decir que no haya habido una resistencia. Me sentía vacía, me sentía que no tenía sentimientos, estaba fría. Pero cuando iba al psicólogo siempre me decía que necesitaba que las personas de mi alrededor también lo supieran, porque era algo también que les afectaba a ellos. Entonces, después de bastantes sesiones semanales, iba semanalmente, a los 3 meses, cuando decidí contarlo, pues fue ese día que vi a mi madre un poco perdida porque no sabía lo que estaba pasando y dije, tengo que darle respuesta, ¿no? a sus preguntas. Eso fue uno de los motivos, y lo segundo era que sentía que se estaba riendo en mi cara, porque a veces quedábamos algunos domingos en familia, y claro, él venía y actuaba como si nada. Y yo, claro, también tenía que actuar como si nada. Entonces yo quería compartirlo con alguien, y que mi familia supiera la verdad de quién era esa persona, qué me había hecho, cómo estaba jugando con ellos, que se fuera de nuestras vidas. Y bueno, y el día que denuncié, pues fue el principio de un proceso que ha durado casi 2 años. Al final se ha hecho justicia, ¿no? Que tuve mucha suerte con la abogada que he tenido, porque al principio no era nada fácil, teniendo en cuenta que no había pruebas. Todo se basaba en argumentación por parte mía, por parte de mi madre, por parte de mi padre, mi amiga y en ese momento mi novio. Pasaron 2 años hasta que hubo un juicio. Le condenaron a 13 años y 6 meses. Una de las primeras preguntas que me hicieron, sin dejar que nadie me acompañara dentro de la sala del juicio, ningún amigo, amiga o familiar, fue que la fiscal me preguntó que cómo iba vestida. En ese momento me sentí muy como agredida, ¿no?, por parte de la fiscal y no supe reaccionar, ¿no? Me siento mal conmigo misma porque lo primero que pensé es, ostras, ¿cómo iba vestida? ¿Qué jersey llevaba? ¿No? Si era el rojo o era el azul. Pero no supe responderle, ¿no?, lo que ahora pienso que tendría que haber respondido, que eso no era importante ni relevante hacia la agresión que había sufrido en ese momento. A los 3 años, cuando se hizo el juicio, el único que yo recordaba y el que reconocí está en la cárcel. 13 años, tiene que estar en la cárcel, pero los otros 4 salieron inocentes, dijeron que no tenían culpa de nada. Cuando en sus declaraciones habían dicho que bromeaban sobre lo que iban a hacerme cuando me llevaron en coche, se iban inculpando los unos a otros, entonces que tuvieran algo que ver, que lo único que yo no los recordaba. Y como yo no los recordaba, pues eran inocentes, no tenían culpa de nada. Habían pruebas físicas de que yo había estado en ese coche, de que ellos también, pero ellos están libres, sin ningún cargo ni nada. Me quedé aliviada. Y saber que se ha hecho justicia con tantas pegas que había, pues sí que respiras aliviada después de mucho tiempo. Se sale fortalecida porque no te queda otra. Hay que empezar a pensar en positivo, sabes que la vida sigue, eso ha pasado, está en el pasado y tú tienes que seguir con tu vida. Salgo más desconfiada con los hombres. Hoy en día no puedo
me da a veces cosa de que hombres de su rango de edad me miren. Me siento como que les provoco. Y hoy en día, por ejemplo, todavía sigo teniendo eso. A veces antes no me pintaba porque sentía que provocaba, pero ahora sí que me pinto. Me quiero poner guapa para mí, porque sé que no me estoy poniendo guapa para todos esos hombres que creo que me miran, que no les estoy provocando, y me pongo guapa para mí misma. ¿Qué os parecen estas estadísticas? Es que a mí me da la sensación de que son más mujeres que las que dicen las encuestas las que sufren violencia sexual. O sea, yo me pongo a pensar y conozco a pocas que no hayan sufrido acoso callejero. O sea, de por sí es una estadística alta, pero a mí, en mi opinión, me parece que no está reflejando, como dice Laura, la realidad. Me persiguieron, me acorralaron contra una pared, 2 de ellos, y el otro estaba en el volante. Me bloqueé y sé que estaba contra una pared y no fui capaz de decir absolutamente nada. Solo recuerdo que ellos dijeron, bueno, nos vamos, que dicho textualmente, tiene cara de acojonada y no me pone. Los 2 chicos al final me alcanzaron y me rodearon con los brazos, y de modo que me prohibieron, ¿no?, el movimiento. Yo alcancé a salir del círculo donde me habían puesto, los 2 mirándome fijamente, gritando que se venían en casa conmigo, que preguntándome dónde vivía. Dentro de la marabunta de gente que había, me dio por mirar para abajo y efectivamente vi que la mano que me estaba tocando era de detrás, no de delante. Entonces me di la vuelta y era un hombre, bueno, que había aprovechado esa situación para meter la mano por debajo y empezarme a tocar el pubis y luego, bueno, pues recrearse un poco hasta que yo me di cuenta, le quité la mano. ¿Qué pasa si tú estás en el metro o en el autobús y un hombre, un tío, notas una mano que te está tocando? El culo, ¿no? O el pecho. ¿Qué se os viene a la cabeza hacer? Oh. Pero por su sitio. Dar un codazo, sí. ¿no? O sea, reaccionar. ¿Siempre reaccionamos? No. ¿Por qué? ¿Acaso nos está gustando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos defendemos? ¿O por qué no gritamos? ¿O por qué no pegamos ese...? ¿No? Te quedas bloqueada como diciendo, a ver, ¿esto es real lo que me está pasando? Sí, claro que sí. ¿Quieres creer que fue sin querer? Eso sí que lo puedo... Vale, que fue sin querer. Vale, y si creo que fue intencionado y realmente me está incomodando, ¿por qué no digo nada? Piensas que no vas a tener ese apoyo porque normalmente no se tiene, te quedas callada. Quizás si yo tengo dudas porque me han enseñado a que esto no es violencia sexual y lo cuento y me dicen que soy una exagerada, pues para confirmar esto, pues mejor me lo callo, ¿no? Sí, o para sentirme más culpable, pues mejor me lo callo. Nadie se pone a cuestionar cuando ha habido un robo, ¿no? ¿Por qué llevaba esa persona dinero encima? ¿O por qué se le ha ocurrido ir al cajero automático? O no se pone tan en duda otro tipo de delitos o fraudes como, bueno, pues fingir que te han robado en casa y denunciarlo al seguro, por ejemplo, ¿no? Nadie duda de este tipo de denuncias, porque constantemente se duda de aquellas mujeres que no cumplen con ese perfil de violación auténtica. E incluso aquellas que lo cumplen, se puede llegar a pensar cosas como, bueno, claro, es que si no hubiera ido tan tarde, si no hubiera ido sola, si no hubiera bebido, ¿no? Si no hubiera vestido de esa forma, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se pone el foco siempre en la mujer o en la chica que ha difundido esa imagen, efectivamente? Pero, por ejemplo, si hay abuso sexual no puede haber equilibrio. Si hay abuso sexual no puede haber igualdad. Si yo creo que tengo derecho sobre el cuerpo de la otra persona y que puedo invadir el espacio de la otra persona, no estoy siendo justo con la igualdad.
y sobre todo no estoy manteniendo una relación justa con las personas que tengo al lado. Es decir, que simplemente con el miedo a que nos agredan sexualmente ya se nos está educando para tener un papel secundario en esta sociedad. Porque toda persona que tiene miedo juega un papel secundario en esta sociedad frente a la persona que no lo tiene, ¿no es eso? ¿Cuántas veces en 14 años habéis hablado de las agresiones sexuales o del acercamiento sexual a otra persona, o del miedo o del no miedo, o de la prevención o de la autodefensa, o de... ¿Cuántas veces habéis hablado de este tema? Como hoy, tan en detalle. En detalle. Más que te vengan a. Te enseñen cómo se pone el preservativo y tal. Más que eso. Más que eso, no. Es decir, el sistema educativo os ha aportado en 14 años 5 horas de hablar sobre el tema afectivo sexual, sobre el acercamiento a las personas, sobre el miedo o no miedo a la agresión, sobre cómo hemos vivido las mujeres las agresiones sexuales o la posibilidad de ello, sobre cómo viven los chicos el tema de las agresiones sexuales, a qué consideran agresión sexual, qué no se considera. Me estáis diciendo que en 14 años el sistema educativo de la escuela pública os ha dado 5 horas de formación en 14 años, ¿no es eso? Tendría 6 o 7 años y entonces vino a casa un pariente lejano de la familia, yo no lo conocía y entonces, bueno, me sentó sobre sus rodillas y empezó a refrotarme sobre sus genitales, de manera muy sutil, pero yo lo notaba perfectamente. Yo me sentí tremendamente incómoda, empecé a protestar y, bueno, me zafé de él como buenamente pude. La verdad que me echaron la bronca, especialmente mi madre, porque vaya cómo te has portado, porque... Fue un abuso sexual cuando yo tenía 13 años y fueron durante 7 años los abusos por parte de mi padrastro. Y al cabo de los años me enteré de que este personaje había estado en prisión porque había abusado sexualmente de una adolescente retrasada mental. Los abusos fueron a través de manipulación, a través de cariño, a través de amor manipulado, a través también de regalos, bueno, de todo tipo, casi de lujos. Y la verdad es que me costó bastante, reconozco, el perdonarle a mi madre especialmente, que ella, sabiendo, como conocía aquel episodio, hubiera sido capaz de dejarme indefensa, digamos, ante esa situación. Empiezas a tener un tipo de miedo que no tenías antes. O sea, yo no duermo como antes, está clarísimamente. O sea, unos nervios que nunca antes tenía. Afecta mucho a ese nivel y creo que siempre. La universidad lo pasas mucho peor una vez empiezas a denunciar o romper el silencio que mientras te acosan. Por todo lo que te cae encima, ¿no? Por todos los que te empiezan a ver diferente, por los que no te creen, por los que te revictimizan, los que te suspenden, los que no te aprueban la plaza, los que no te aprueban la tesis y los que empiezan a decir de ti barbaridades a nivel sexual, personal, familiar, lo que te imaginas y más, ¿no? El agresor en la universidad no es un agresor en la sociedad. Es un agresor que lo hace porque le protege la universidad. O sea, no lo hacen fuera. El acoso empezó con emails, con correos electrónicos, con contenido sexual, de me gustas mucho en clase, quiero tomar un café, vivo no sé dónde, poniéndome su dirección, podemos vernos en mi casa. Era presión cada día que teníamos clase, yo estaba allí en primera fila, toda aplicada, siempre venía, cada día venía. Allí, antes de empezar la clase, me decía, tenemos que tomar un café, me interesa mucho que quedemos. Era terrible, es que no podía ni andar por la facultad como del miedo que me producía de si lo podía ver, ¿no? O si lo podía ver en el bar, tomando algo, con, no sé, amigos, colegas, tal. Que si me venía, porque siempre que me veía, era como una obsesión. Y se lo comenté a una profesora del departamento, le dije que me molestaba este profesor, que me incomodaba mucho en clase y quería cambiarme de grupo por la tarde.
Y me dijo que no, que sería peor porque la profesora de la tarde pues trabaja con él o no sé, es de su grupo de tal, y entonces que sería peor. Es cuando me di cuenta que todo el mundo lo sabe, no sé si todo el mundo, pero que es una cosa que se sabe, pero que nadie hace nada, ni dice nada, sino que te enseñan a callar y a decir, no hagas caso. Para mí el dato no es cuántas mujeres han sido violadas este año, que es escalofriante, por cierto. ¿Cuántas mujeres adolescentes han sido violadas en sus propios centros o cerca de sus propios centros educativos? Para mí lo escalofriante es cuántas mujeres sufren el acoso sexual permanente de otros hombres día a día y callan o normalizan tales acosos. Porque el problema real en este momento es precisamente ese. ¿Por qué se normaliza que las agresiones de los hombres sean eso? Normales. ¿Por qué se permite que eso sea así? Pues os lo digo. Se permite también, como se permiten tantas otras cosas, porque se normaliza la masculinidad, porque la masculinidad, recordad, en un espacio patriarcal es la identidad de poder. Cuando se lo cuentas a la gente siempre se ve como un problema ajeno, un problema tuyo que tienes en un momento determinado. No se ve como un problema que tenemos la mayoría de las mujeres cuando vamos por la calle. Porque como eso, pues son los piropos, es que vayas por la calle de noche y alguien se decida seguirte o simplemente ver a un grupo grande de chicos de noche y cambiarte de acera por no pasar por delante de ellos por miedo a que te puedan decir o hacer algo. Entonces, está muy normalizado. Y la gente no le da la importancia que realmente tiene, que es que tú vas por la calle y no te sientes cómoda. O sea, familias, padres, madres, con niños, niñas y 8 hombres en un puente así, con sus motos ahí aparcadas al lado, gritándonos cosas a nosotras dos. Y nadie dijo nada, nada más que primero mi amiga y luego yo, que me vine arriba al lado de ella. Eso es que está súper normalizado y que eso no se entiende como violencia sexual. La gente que estaba alrededor en la calle conmigo no hacía nada. Yo empecé a sentir muchísimo miedo. Se tiene la idea de que, bueno, eso lo hace gente que tiene algún problema o gente que no tiene filtro, pero para nada. Porque lo que luego comentas con otras mujeres es algo bastante común. Que un hombre que conoces o que no conoces viene, ¿no? Te toca o te acosa sin tu consentimiento, ¿no? Y que eso se normaliza, ¿no? Y pienso que no se tiene que normalizar. No se tiene por qué normalizar que una persona se masturbe en la calle y encima te llame para que le mires, o sea, eso es un delito. Entonces lo comenté a un profesor, al Ramón Flecha, que era también profesor del máster, y también él me dirigía al trabajo del máster, que también fue a la vez que decidí hacer el trabajo del acoso sexual en la universidad, la tesina de máster, porque pensé, este tema la gente lo tiene que saber. Le enseñé el email, necesito que me ayudes, no sé qué hacer. Mis padres también me han dicho que denuncie si quiero, pero no me atrevo a denunciar y entonces le pedí que denunciara él por mí. Y me dijo que sí. Denunció Ramón en la facultad, pero no hubo respuesta a esa denuncia. A esa carta que él hizo, juntando mis emails, no hubo respuesta. Entonces, denunció en Harvard, informando a Harvard que este profesor utilizaba el nombre de Harvard en correos con contenido acosador. Este apoyo internacional fue muy importante porque, claro, también supieron como, bueno, ya lo saben en Harvard también, ¿no? Es decir, que no es una cosa que pasa aquí, ya no podemos decir esto no pasa, sino que ya lo saben. Era el primer expediente disciplinario contra un catedrático por acoso sexual en la universidad en España, con lo cual nosotros pensamos, es un punto, ¿no? Claro, en la universidad dijeron que no podían hacer nada y mandaron el caso a Fiscalía. Hasta 14 víctimas fuimos que llevamos a cabo todo el proceso de la denuncia. Y entonces me decían los contenidos de los correos electrónicos que eran muy sexuales, con fotos desnudos, con insinuaciones, pero muy de cómo explicar actos sexuales por correo electrónico, con lo cual era, ¿no? O tengo tu foto aquí, me estoy haciendo no sé qué, así, ¿no? A mí no se me apetecía mantener más relaciones sexuales con él y él empezó a insistirme
Entonces, cuando yo empecé a sentirme incómoda, a decirle que me estaba acosando, que me estaba molestando, él normalizó esa actitud y me dijo, pero vamos a ver, somos amigos, como ahora me dices que no te estoy haciendo nada grave. Y él se dedicaba a llamarme, a hablarme por WhatsApp, y yo, pues, decidí eliminarlo de todas las redes sociales. Y a raíz de que no le contesto, empieza a insistir y comienza a enviarme vídeos y fotos de contenido sexual. Fotos de sus genitales, de vídeos pues con mucho contenido sexual, además muy explícito. Modelo hegemónico masculino. Y este modelo hace que todo valga más. Fijaros si vale más que los chicos siempre estamos erectos y las chicas no. Quien diseñó los símbolos también era un hombre, casualmente. Entonces, por eso yo, que soy muy pesado, los pongo todos para el mismo lado. Porque queda como más equilibrada la cosa, ¿no? Cuando recibimos el decreto de archivo, me acuerdo que ponía, fue como, Dios, qué desastre. O sea, fue como duro. También porque vimos que habría prescrito, porque la universidad no quiso tomar el tema antes. Vamos a canalizar esa derrota, si la queremos llamar así, en una lucha y decir, no, esto es positivo. Y lo vimos como positivo, ¿por qué? Porque por primera vez teníamos un informe de Fiscalía que decía claramente, un catedrático de la universidad ha acosado sexualmente a 14 estudiantes. Luego en el máster a mí me pasó de todo, que estas son como las represalias o las consecuencias de denunciar. Pasé de ser la mejor estudiante a ser la peor estudiante. ¿Y qué había cambiado? Solo que había denunciado, nada más. Cada día había un profesor que me dejaba de hablar, cada día había un estudiante que me dejaba de saludar, cada día un compañero del máster miraba para otro lado cuando me veía, cada día de la vida, y yo no me lo podía creer. Lo que me hizo seguir adelante fue también un día cuando el instructor me preguntó, ¿pero por qué trabajas con este tema? Porque le dije que yo quería hacer después del máster la tesis doctoral de este tema. Y le dije, mira, porque creo que la sociedad se merece saber dónde mandan a sus hijas. La prevención y el miedo va sobre ellas, pero la prevención y el cambio no va sobre ellos. Es decir, se le dice a ella, ten cuidado, pero no se le dice a él, no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. O no se le dice a él, no agredas a otra persona porque a ti no te gustaría que te agredieran. Es decir, el sistema de control lo centramos en ellas y es un error. Un error muy grave, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es darle la razón al espacio masculino y permitir que ese espacio masculino esté. La tesis se llama Redes de Solidaridad y la movilización estudiantil contra la violencia sexual en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es precisamente cómo esa movilización estudiantil puede conseguir, por un lado, meter presión en las estructuras y por el otro lado pues ser ese apoyo que las víctimas necesitan, ¿no? De hecho hay universidades en Estados Unidos que estás obligado, si tú como profesor, como amigo, como docente o como tal sabes de un caso, tienes que decirlo, porque claro, si no, eres parte del problema, ¿no? Lo estás permitiendo y eso no puede ser. Entonces montamos esa red que en España fue la primera red entre iguales contra la violencia de género en la universidad. La tesis es eso, es una comparación entre esta primera denuncia de la Universidad de Barcelona y la primera denuncia de la Universidad de California, Berkeley, en el 79. Y las conclusiones principales hay muchas diferencias, ¿no? Yo creo que la primera y la más importante es la reputación. O sea, cómo ven las dos universidades su reputación. Por ejemplo, ¿no? Mientras que en la Universidad de Barcelona se puede entender que prestigio, ¿no? Es decir, esto no pasa aquí, ¿no? No tenemos el acoso sexual aquí, no existe. En Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, reputaciones como que sabemos que esto pasa, como en cualquier institución, tenemos muchos mecanismos, nos implicamos, mejoramos nuestras leyes si no son suficientes y damos apoyo a las víctimas. De hecho, en Estados Unidos lo dicen, ¿no? Que estamos contentos porque vamos incrementando las denuncias, que lo consideran un éxito porque dicen, por fin las víctimas confían en la institución para denunciar. Y eso es una conclusión de mi tesis también. O sea, si no apoyamos al apoyo, digamos, si no apoyamos a quien está siempre del lado de las víctimas, no acabaremos con el acoso sexual.
O sea, toda la gente que a mí me ha dado apoyo ha sufrido algún tipo de acoso. Y eso, en Estados Unidos, y ya desde los años 90, se llama acoso sexual de segundo orden. Estuvo fuera de las clases 2 años. Claro, nosotros queríamos conseguir que no tuviera contacto con estudiantes. Y lo conseguimos durante 2 años. Y después, en el 2016, en verano, se acaban esos 2 años y dice que quiere volver. Entonces, pide que quiere volver y en la universidad le dicen que sí, que vuelva. Y entonces fue cuando nosotros dijimos, no nos podemos creer que esto esté pasando. Todo esto se alinea con un momento un poco curioso donde el igualismo está tomando fuerza. ¿Qué es el igualismo? El igualismo es esa sensación social de, pues a mí no me pasa. O esa sensación social de, no, pero las mujeres, yo conozco mujeres que no se operan. Yo conozco mujeres que ellas también meten caña a sus maridos. Yo conozco un caso de violencia donde una mujer le ha agredido al marido. Yo también. Pero no es la norma. Sin embargo, intentamos compensar esta realidad que es tremendamente desigual con algún caso circunstancial. El igualismo también es no poder ver la sutileza, lo que no se ve. Entonces, para mí es más grave las agresiones sexuales que no se ven que aquellas que se ven. A lo mejor él pensó que yo no le estaba diciendo que no, pero no es necesario que diga que no, es que es necesario que diga que sí. No, eso de no es no, vale, pero es que sí es sí. Si yo no te he dicho que sí, es no. Si te pasa algo, no dudes en contarlo, por favor. Cuando tú te estás callando, tú estás sufriendo, tu familia está sufriendo, aunque todavía no lo sepas. Denunciar sin que nos revictimicen, ser supervivientes y mejorar nuestra vida personal y profesional. Yo eso sí que lo siento, porque te empodera de alguna manera y también ese hecho de que sirva para más personas, ¿no?, ayuda. Al principio lo ves todo muy negro, pero hay salida. Pero hay que poner medidas también. Hay que denunciar y... Basta de abusos, basta de agresiones a la mujer y basta del daño y del dolor y... No sé, es que es lo que yo pienso, basta.